Bueno, nuevamente gracias a todos y en este momento quería pedir un fuerte aplauso para las familias que trabajan acá en el campo y los muchachos que todas las llevan. Lo dejo con Rodolfo que en 30 minutos, 31, a lo mejor acá tiene un minuto más, pero está frío. La idea de esto es mostrar un poco, acá hay una serie de todo de distintas edades. Tenemos vacas de último servicio food, vaquillonas que van a ser inseminadas ahora en esta temporada y las terneras de reposición. La idea fue traer una muestra de cada uno para hacerlo más práctico y Rodolfo va a hablar sobre el tema. Bueno, gracias Daniel. No, vamos a hacerlo en 30, ahora sí creo que nos podemos ajustar al horario. Esto es lo que viene necesitado allá. No importa, acá tenemos, comenzando por los toros, una muestra, diría en alguna medida, de la línea del tiempo llevada a los toros, porque tenemos un toro de 11 años de edad que sale de servicio porque no tiene más dientes. ¿Se escucha, perdón? ¿Sí? Un toro que tiene algo más de 11 años de edad, sin dientes ya, pero que realmente está íntegro. Es el toro que puse en la foto de la línea del tiempo. Y así se lo ve acá, en pie, en vivo, realmente íntegro. 11 años, es un montón de años en trabajo, es un montón de servicios. Con esos porcentajes de preñez que se manejan aquí o que se obtienen sin ninguna duda, son muchas vacas preñadas. Tenemos un toro de 4 años de edad, de ese no tengo los kilos, pero pesa, no sé si llega a 800 kilos el toro. 750 kilos, por eso ahora los voy a mostrar a cada uno. Tenemos uno de 4, hay uno de 4 años, excelente. Prototipo del toro moderado y para moderar tamaño en vacas en todo caso, 770 kilos y también toda la corrección de aplomos como testicular, etcétera, a lo que hacía referencia hoy. Y 2 toros jóvenes, esa es la línea del tiempo, 2 toros jóvenes que estuvieron en servicio una sola vez, digamos, han completado su primer servicio y también los tenemos disponibles. Vamos con el grande. Bueno, este es el toro de la foto. A ver si vuelve el otro. Este es el toro de la foto que lamentablemente se tiene que ir, como dije, por dientes. No le da más la dentadura. Este es un ejemplo de corrección estructural y desde lo reproductivo íntegro. El toro está perfecto, en muy buen estado, de patas, de manos, de físico y perfectamente adaptado, más allá de que fenotípicamente también es muy correcto con la moderación. El peso lo indica. El peso es una de las formas de expresar el tamaño de los animales. Todavía se sigue usando el frame como una expresión de tamaño. El frame es una ecuación que relaciona altura a la grupa con edad. Y esto lo aprendí también de Luis Santa Coloma. El frame es una ecuación, como les digo, que se desarrolló en Estados Unidos porque no tenían balanzas en los campos, en los ranchos, o no tenían balanzas. Entonces, para tener alguna relación con estas medidas del peso de los animales. El peso vivo de los animales es la verdadera forma de expresar el tamaño. Porque la vaca, el toro, todos los bovinos comen en función del peso vivo, no de la altura a la grupa. Quiero remarcar esta diferencia porque es cierto, la vaca, siempre que se calcula una dieta o lo que haya que ajustar en raciones y demás, se lo hace en función del peso vivo. Y por eso, así tenemos que expresar el peso de las vacas y el peso de los toros, que habitualmente no se lo toma. El peso de la vaca ya se ha logrado en algunas asociaciones de criadores, que los criadores, los cabañeros,
para incluir en la evaluación de esos reproductores, reporten el peso adulto de las vacas. Y para mí es una recomendación que con todo respeto hago en muchas oportunidades, siempre que puedo, en los rodeos comerciales. En los rodeos comerciales, como cualquiera de los de ustedes, pesarlas a las vacas, tomar el peso adulto. El peso adulto se toma a los 5 años de edad, entre 5 y 6 años de los vientres, en el momento del destete. ¿Por qué en ese momento? Porque la vaca no tiene un ternero al pie, está preñada con una preñez de 3 a 4 meses aproximadamente, según las épocas de servicio, puede haber una pequeña variación, y se toma una sola vez en la vida de los individuos, de las vacas. No es necesario tomar el peso todos los años. Eso nos daría una idea, o nos da una idea de en qué tamaño de vientre o con vientres de qué tamaño se está trabajando, porque eso está directamente relacionado con el consumo de pasto. Y si ustedes recuerdan un gráfico que mostré hoy de las vacas de 390 kilos a la de 630, había una diferencia de 71 vacas que podían pastar en una cantidad de pasto suficiente, o digamos, tenían el pasto para 71 vacas, y cuando llegábamos a las más livianas estábamos rozando las 120 vacas, y eso son unidades ternero, que es lo que en general el productor comercializa. Entonces, si sacamos una conclusión rápida de esto, es preferible tener más vacas, aunque sean algo más livianas, que pocas y muy pesadas, porque además esas vacas más pesadas no van a dar terneros mejores ni más pesados, o por lo menos proporcionales al peso vivo de las madres. Pero al comercializar unidades ternero, además tenemos una cuestión comercial que estoy seguro que la zona no escapa a las generales de la ley, que es la tablita que se aplica generalmente entre 190 y 200, 210 kilos. A partir de esos kilajes empieza a bajar el precio por kilo. ¿Es así o no acá también? Y proporcionalmente eso indica que el animal más liviano, 150, 160, 170, 180 son los que obtienen los mejores precios al destete. Entonces creo que son todos indicadores de que no necesitamos vacas demasiado grandes en los rodeos y toros tampoco demasiado grandes. Hay una relación entre teórica y práctica entre el peso de las vacas y el peso de los toros, como debe ser, para obtener novillos que se terminen bien terminados en 410, 420, 430 kilos, si quieren 450, porque no todo es genética, sino también hay otros factores de manejo y de alimentación. En fin, esto como indicadores. Estos toros tienen el peso ideal para vacas de 450 kilos. Ese probablemente debería ser un peso objetivo, ese peso adulto de vacas de 440, 450 kilos para producir terneros. Con certeza que el mercado se los va a aceptar en la edad y en el quilaje que los quieran comercializar. Entonces, el toro grande, íntegro, un ejemplo de lo que es un muy buen reproductor. No hay nada que objetar. Realmente destacar que a los más de 11 años de edad esté en estas condiciones. Y reitero, la cantidad de servicios que habrá dado y los terneros que habrán nacido hijos de él. El otro toro es un toro de 4 años, también con 700 y algo de kilos, no más que eso, con una conformación realmente llamativa por su musculatura, muy moderado de tamaño, con la musculatura muy bien marcada, sobre todo en el cuarto posterior. Podemos estar seguros que es el toro con el corte pistola que marcaba la doctora Jansson, ¿no es cierto?, con ese porcentaje altísimo de rinde, y después llevado a pesos, la diferencia justamente en pesos, correcto, en patas, excelentes testículos,
muy masculino, llamativamente masculino. Esto es un gran aporte que hace, sin ninguna duda, el Limousin a la raza, sobre todo trabajando con los bretes de capacidad de servicio ya hace unos años atrás, y trabajando con todos los Limousin. Siempre fueron los de esa raza, el Limousin, muy destacados por la libido. Realmente se destacaban, era muy difícil encontrar toros que no fuesen de muy alta capacidad de servicio. Así que, de nuevo, la combinación ideal entre lo que es el 3/8 que aporta el Limousin, el 5/8 que aporta la Verdin Angus, pero razonable para la zona, y aparte ya con fresco estoy seguro que estos toros durante el verano pelechan perfectamente, y los vemos de pelo súper corto, lo cual es un gran indicador, muy buen indicador de adaptación. Así que realmente deseable este tipo de toro. Y para moderar cuando se trabaja con vacas, sí, es muy común encontrar vacas que pesan más de lo que estamos mencionando, pero si no es necesario moderar, es para mantener el peso de vaca adulta al que estoy haciendo referencia. O sea, un toro que cumple perfectamente con lo que tiene que hacer en el rodeo. Este, con 4 años, ha pasado 2 servicios, si no me equivoco, 2 periodos de servicio. Esto en cuanto a los 2 toros estos más grandes, y tenemos 2 toros atrás, los cambiamos. Estos han salido este año de su primer servicio, también correctos, de aplomos, en la línea inferior, buena línea superior, quizás a simple vista parecerían un poco más largos que sobre todo el que describí en segundo lugar, propio de la segregación y de las variables que hay en esto, ¿no es cierto? Hay que aceptar de la dispersión propia de la raza y dispersión propia de cualquier raza, rodeo donde estemos trabajando, rodeo de reproductores. Muy buena musculatura, condición corporal, se nota que han trabajado, se nota que están a campo, pasto, no tienen ningún tratamiento preferencial de nada. En fin, si hay alguna pregunta y si tenemos la posibilidad de contestar alguna pregunta, con mucho gusto, si el tiempo lo permite, o alguna observación, totalmente dispuesto. Bueno, este lote de vacas que son 25. Sí. 25 vacas cut, sin dientes todas, sin dientes, se van lamentablemente por viejas. Todas estas vacas criaron por lo menos 9 terneros. Esa es la importancia de la toma de información y de hacer un seguimiento en la línea del tiempo. Ya no hablamos solo de los toros, también de los vientres, aunque sea por señal. Hoy está el chip electrónico, digamos, hay otros sistemas de identificación que favorecen este seguimiento, pero creo que es de mucha utilidad, y sobre todo para saber dónde se está parado. Podemos observar, por algo son cut, ubres, bueno, ya ubres después de criar 8 o 9 terneros o 10, nos llama la atención que aparezcan algunas ubres desprolijas, pero en el golpe de vista, lo que llama aquí sí la atención es la uniformidad del lote en las vacas, y mucho más llamativo aún es en el corral que sigue con las vaquillonas que están para ser inseminadas ahora en pocos días. Vacas correctas, femeninas, con la musculatura justa de una hembra de esta raza, que también, como quedó en claro hoy cuando se mostraban las medidas de área de ojo de bife, sin ninguna duda estamos frente a animales que tienen un plus en área de ojo de bife cuando los comparamos con cualquiera de las razas habituales con que trabajamos, sobre todo con las británicas. Pero
excelente conformación. De nuevo, insisto con lo del tamaño y la uniformidad, porque son vacas que puede ser que haya alguna de ellas que esté por encima de los 450, 470 kilos, pero aquí no hay vacas exageradas en peso. El pelo que necesitan para soportar el fresco de San Luis, y con seguridad también vacas que en el verano pelechan perfectamente. Es más, arriesgaría a decir en algunas de ellas que se marcan todavía esas aureolas cuando estamos observando vacas de pelo muy corto y aparecen esas especies de aureolas como círculos en el pelo. Eso es un indicador de que más allá del pelo corto que observamos en esa vaca, indica como si hubiese una circulación sanguínea muy superficial que ayuda más aún a la difusión del calor del individuo. En otras palabras, a la adaptación del clima cálido, de los veranos duros, de los veranos muy calientes, como hemos tenido ya en estos últimos años. También, bueno, vacas con años de selección, buenas cabezas, excelente, la conformación, repito, etcétera. Estas se van exclusivamente porque no tienen dientes. Vaquillonas de 18 meses aproximadamente. La calidad racial, en general la mansedumbre, hasta ahora no ha aparecido ninguna que nos ponga en peligro estando acá. Y esto es un claro indicador, todos estos puntos, marcada consistencia racial. Muy importante el trabajo con las hembras en este aspecto, en el de seleccionar, dedicarles el tiempo que necesitan, el trabajo, la atención, porque como dije hoy, la hembra aporta el 50% al genoma de los terneros. Entonces, el trabajo con las hembras tiene que ser un gran complemento a la correctísima elección de los toros para darle continuidad a los rodeos en cuanto a la selección, ¿no? Esto ya está todo palpado en condiciones, con el desarrollo reproductivo adecuado para la inseminación, o sea que listas. Y una vez más, lo de la línea del tiempo. Partimos de las vacas de descarte, vaquillonas que entran ahora, y nos queda un corral que es el de las terneras destetadas de este año. Bueno, un lote de terneras también excelente. Miren qué conformación, moderación de tamaño, musculatura. Imaginémoslas a estas con un año más, las que estábamos mirando recién, como vacas adultas. Imaginémoslas inclusive como vacas de 5 a 6 años cuando se les tome el peso adulto. La uniformidad es llamativa. Las masas musculares para ser hembras, que la hembra no tiene que ser nunca excesivamente musculosa. Tiene que tener el músculo que corresponde. Aquí el músculo que corresponde es más marcado por ahí que en otras razas, porque es la complementariedad racial a la que hice referencia hoy, es el aporte del limusín sobre un Angus muy moderado. Pero no exagerado, porque desde el punto de vista de la alimentación, de los nutrientes, cuesta mucho mantener las masas musculares al animal, ¿no es cierto? Desde la óptica de la alimentación, le cuesta mucho más que generar grasa, mantener grandes masas musculares. Creo que si esto, a su vez, las ponemos en la línea del tiempo, recordamos lo que veíamos en las vacas, en las vaquillonas de recién, y en este lote de terneras, sin ninguna duda, fenotípicamente hay una marcada evolución en cuanto a calidad. Realmente estas terneras son excelentes, fantásticas, muy buenas. Uniformidad, y sobre todo esto, uniformidad y consistencia racial. Imagino lo que deben ser los hermanos de estas terneras en cuanto a la consistencia racial. E insisto con esto porque normalmente
buscamos en el macho la consistencia racial. Consistencia racial, ¿no es cierto? Encontrar en un individuo que nos gusta lo que tiene, y la consistencia lo que hace, los toros consistentes lo que hacen es transmitir a su descendencia esas buenas características. Eso es ser consistente, es decir, ir disminuyendo lentamente la variabilidad, curvas que pueden aparecer en tamaño, en pelo, etcétera, en los rodeos. Esto es muy común cuando se usan toros a veces de distintos orígenes, de distintos biotipos, con distintas evaluaciones genéticas y demás, que claro, en esas situaciones cuesta mucho encontrar o hacer en poco tiempo rodeos realmente uniformes y con esas características por las cuales se trabaja. Así que de mi parte, Daniel, no sé dónde estás. Hola Daniel, bueno, felicitarte primero, antes que nada, por todo. Y lo que vimos, las vaquitonas de estas 18 meses, es para preguntarte si es lo que va a los pocitos o es selección para la cabaña. Es lo que va a los pocitos. Bueno, acá hay una muestra de la cantidad de vaquillonas de reposición. Estas se inseminan en este campo, paren en este campo, y el segundo servicio reciben la inseminación aquí y terminan en los pocitos. Después se clasifican. En los pocitos están los rodeos a la par del campo tuyo, que somos vecinos con el ingeniero. Está el rodeo productor de toros y de hembras también de la cabaña. Bueno, felicitaciones Daniel por esto. Y una pregunta, doctor. Cuando habló de ser muy exigente para todo lo que tenga que ver con la adaptabilidad, ¿cuáles son los parámetros, si me podemos nombrar algunos, de los parámetros de tomar como adaptabilidad más allá del pelo? El pelo es el más importante. El pelo es el más importante de todos. El pelo y el peleche, que es parte del pelo. Estos animales en un clima como es conocido en San Luis en invierno, es lógico que el animal tenga pelo, porque el pelo es un mecanismo de defensa del organismo. Pero lo que sí es importante y donde realmente creo que hay que ser muy exigente es que entrando en la primavera, todas las hembras, todos los animales tienen que estar, casi diría, pelechados en su totalidad. Y si no, ya con una clara indicación del avance del peleche. Es más, en animales a veces de cabaña, rodeos donde se selecciona, rodeos elegidos, hay hasta rangos que según qué parte o qué porcentaje del cuerpo está pelechado, son óptimos, son buenos, son regulares, o cuando está todavía cubierto ya entrada la primavera, es un animal que, digamos, tiene la posibilidad de ser descartado o no considerado. Es muy importante lo del pelo, muy importante, porque pensemos en la faz reproductiva, pensemos en lo que es el pelo en un verano muy caliente, es como estar con suéter, como si nosotros estuviésemos con un suéter. Es exactamente lo mismo y por lo tanto la exigencia para su control. Bueno. Sí. Con lo que le quería preguntar, esta recría de 18 meses, la futura vaca, que va a ser su futura vaca, ya me respondió el compañero acá, pero bueno, dijo 9 terrenos, o sea que está en un promedio de una vaca de 10 años, 12 años, digamos. ¿Y qué relación hay si tiene experiencia con recría, con servicio de 15 meses y servicio de 24 meses? ¿Qué diferencia hay en la durabilidad de rodeo de cría? En este rodeo nosotros no tenemos experiencia porque hacemos solamente 18 meses. No sé si quiere acotar algo alguien con respecto que tenga experiencia de 15, 24, 18. Nosotros hacemos solamente 18. ¿Cómo van descartando en qué momento de la vida de la ternera van haciendo la selección de la futura madre? Mira, el momento, si podemos, empieza a los 3 meses, a los 90 días. Si el año es normal y la vaca está en condiciones normales, a los 90 días, casi en el pico de la producción de leche de la vaca, realmente los terneros se comienzan a mostrar y bastante bien. Luego es al destete y luego, bueno, preservicio con todo el protocolo que vos conocés, que se hace regularmente, ¿no?
y luego, bueno, después se termina de clasificar por lo que nos va quedando preñada, y ahí ya entra el circuito de vaca preñada. Lo de destete es variable, lo decide el año y el pasto. Es una herramienta fundamental para el manejo. Siempre tenemos a mano el destete anticipado. Hablo de 90 kilos, 100 kilos, 120 kilos. Y si los años son normales en San Luis, nos vamos a 150 kilos, 160. Pero te diría que estamos en promedio más cerca de los 120, porque en el establecimiento donde está toda la vaca adulta no hay reservas externas. Nos manejamos con el pasto natural, el pasto llorón y un poquito de reserva de diferido. Entonces la condición corporal, fin de febrero, marzo, tiene que ser buena, porque ahí tenemos marzo y abril como para aumentar un poquito de condición corporal destetada, y después ya entramos a pasto natural donde entra el mantenimiento y decae un poquito su condición. Entonces el destete es fundamental, estamos atentos semana a semana de acuerdo al clima y al pasto. Los 5 caracteres más importantes para vos de selección, ¿cuáles serían y en orden de importancia? 5 tal vez sean muchos. Y que todos coinciden. No, creo que ya se habló un poco hoy. Fertilidad. Primero. O sea, si no se preña, no tenemos ternero, no podemos hacer más nada. Fertilidad va de la mano de adaptación, que lo podemos poner segundo, pero si no hay adaptación, no hay fertilidad. Y después el objetivo final, la producción de carne. O sea, medir carcasa y llegar a animales eficientes a la faena. ¿Y en los machos? Los machos, lógicamente, carácter de macho normal, que no sean grandes, que sean musculosos y que aporten en vacas que necesiten conformación. Rápidamente la generación siguiente se vea esa conformación, tanto para dejarse una madre o para dejarse un novillo para exportación o consumo interno. El objetivo siempre es tratar de acortar los tiempos que en ganadería son muy largos. Por eso la segregación al limusín es muy importante en muchas vacas que son deficientes de conformación. Daniel, en el campo de cría estuvimos viendo del INTA suplementación en el invierno. ¿Haces algo de eso o te manejas con la pastura nada más? Por ahora no estamos haciendo suplementación, lo estamos manejando solamente con la pastura. Hay una carga regulada con una tendencia un poquito de carga, digamos, criteriosa a baja para poder dar todo el circuito del año y no tener sobresaltos. Y la idea es que la genética se vaya arreglando con lo que tiene. Pero, de ser necesario, lógicamente lo vamos a estar haciendo, y lo vamos a estar haciendo más luego. Este año tenemos una situación especial de un sorgo diferido que se lo muy temprano, que posiblemente estemos resolviendo la semana que viene alguna suplementación. Les hemos hecho medición de carcasa. Si arrancamos por el corral que tienen los caravanas celeste, son los que están primero, no sé si lo alcanzan a ver. Acá tenemos 2 limangus y 3 careta, un careta y 2 negros, si no me equivoco. Y hay uno que quiero que presten especial atención. Y a ojo de buen comprador de hacienda, háganse que van a comprarlo, ustedes cuál elegirían, cuál les parece que sería el que mejor está. Obsérvenlos bien, porque por ahí el ojo engaña. Hay 2 caretas, uno negro y uno colorado, un negro y 2 limangus. Si miran las mediciones por las áreas se van a dar cuenta. Hay uno que está sobreengrasado, está pasado. Hay uno que tiene 11,9 de grasa. Ese animal está pasado de grasa. Ese nos va a rendir menos. Ese es el animal 4, a ver si lo ven. Es el que está acá, el negro este. Y tiene, si ven el área de ojo de bife de ese animal, el 4 tiene 68. Es el que menos área de ojo de bife tiene. O sea, es el que menos va a rendir de toda esta tropa. Y si podemos elegir el mejor, el careta, a ver, hay 2 caretas. El careta colorado, que tiene el número, el 3, el 1. El 1 es el careta colorado, ¿sí? ¿Sí? El 1 es el careta colorado, perfecto. Y el otro careta es el 3. Ese es el más despegado, lo ven que es más alto, es más patón, podríamos decir. Es otra conformación. Si lo ven de atrás, fíjense los cuartos posteriores, nada que ver. Ahí está perfecto para comparar los que están de ese lado. Vean
la convexidad que tiene el limangus que está a la derecha del negro, el que está en el medio, podríamos decir. Nada que ver los cuartos. Si los pudiéramos ver en posterior, sería mucho más notorio todavía. Pero ven que el animal es cuadrado prácticamente de atrás, y el otro es como llovido, se le dice en la jerga. El animal 3 tiene un cuarto como llovido. Eso es lo que hace la conformación carnicera. Y es mucho más despegado, más levantado, tiene más hueso. O sea que eso nos va a rendir menos. Y de estos, de los limangus, fíjense, el 5, que es el que tiene cuernos, es el mejor de todos. Si yo voy a comprar, elijo ese. O sea, no importa los cuernos. Bueno, a veces sí. Eso fue un chiste. Bueno, nos quedamos con el con cuerno de todas maneras, porque es el que más va a rendir. Vamos con esta tropa, el peso de estos novillos anda en 450, 470. El corral que sigue son animales más pesados. Son de 500 y pico, si los ven. Son los caravana naranja, el corral que sigue. Y acá vemos más o menos lo mismo. Acá cuando se pone de atrás el negro grandote, si lo vemos de atrás, y fíjense también los cuartos anteriores, tiene distinta paleta. Es mucho más despegado. Es otra conformación. El 5 de caravana naranja es el limangus que se dio vuelta. A ver, ahí está bien de tren posterior. Lo alcanzan a ver, ahí se ve perfecto. Los que están acá enfrente, el ancho de la cadera de uno, ¿lo alcanzan a ver? Mucho más levantado, más llovido, parece un triángulo de atrás con respecto al limangus. Este es el de acá también. Ahí, a ver. El que más área de ojo bife tiene es el 5 de los caravana naranja. A ver si lo vemos. Es este que está acá, ¿lo ven? Justo ahí se da vuelta. Ese es el que más área de ojo bife tiene. Este animal son prácticamente 50 kilos de diferencia con los otros. Entonces se nota más los que son, por ejemplo, el negro, se nota mucho más las diferencias en cuanto a la conformación. Por ahí una sugerencia, recién me preguntaron por ahí la edad, están alrededor de los 18 meses. Y para destacar por ahí en los cruzamientos, yo creo que también aquí hay algo de careta cruzado con limangus con vaca careta, y tenemos que tener en cuenta el vigor híbrido, ¿no? Algo que lo hablamos mucho y lo aplicamos poco. El vigor híbrido es un regalo de la naturaleza que aumenta la producción y tenemos que aprovecharlo. Claro, de hecho las áreas son todas buenas en realidad, porque por más que hay algunos que tienen alrededor de, en el caso del corral de las caravanas naranja, tenemos por ejemplo el que tiene 72 de orejo de bife o el de 80, hay uno de 80, el caravana 3 careta. El vallo, ese justamente. Claro, ese es vigor híbrido, porque el padre es limangus, sobre una madre careta. Y es un novillo que tiene excelentes características también, ¿no? Preguntan a qué edad fueron castrados. Estos fueron castrados a los 7 meses, 8 meses. Bueno, estos también son de la misma categoría todos, nada más que por ahí nos gusta que nos olvidemos un poco del color, solamente miremos abajo del cuero, que era realmente lo que decía hoy Aníbal y Leticia, que aquí están ellos dos que están trabajando mucho sobre carne, en el caso con este tipo de animales. Y bueno, ahí es un poco de tratar de buscar el objetivo, que es lo que quiere la industria por hoy, el consumidor, es terminar algo en un animal así, que sea rendidor de corte minorista y con la grasa justa, y que le sirva a toda la cadena productiva, ¿no? Y después de ahí, bueno, ver las posibilidades de mejorar y qué va queriendo el mercado en el presente y en el futuro para ir a ofrecer al consumidor lo que él necesite. Le paso las palabras a Aníbal. Yo no creo que pueda agregar mucho más, pero una cosa que es interesante es empezar a mirar lo que se estuvo diciendo de las ecografías. O sea, la ecografía sirve para muchas cosas, pero una cosa que probablemente sirva al negocio
es poder mirar al animal de adentro antes de los encierres, en el momento de los encierres de terminación, porque es cierto que algunos crecen más y otros menos adentro del corral, pero sabiendo un poco de entrada qué es lo que hay, qué está ingresando, sería muy interesante para homogeneizar grupos. Y también para saber los tiempos de engorde, o sea, la cantidad de días de corral. Si se nos empiezan a pasar de grasa y no lo sabemos, perdemos la oportunidad de manejar las deficiencias. Y la otra cosa que acá te he estado demostrando es que el tamaño del animal y el momento a faena está más asociado a la tasa de crecimiento que al ojo nuestro cuando decidimos que un quilaje fijo ya es el momento de faena. Entonces, mirar de adentro me parece que va a ser un salto, una revolución en el negocio de la carne. Y probablemente lo que tengamos que hacer es mirar individuos cada vez más. O sea, probablemente ya no nos conformemos con administrar lotes o manejar lotes. Creemos que la ganadería va hacia una gestión de individuos como lo hace la lechería. La lechería creció y pegó un salto sustantivo en la producción de leche cuando la vaca empezó a ser individuo, no el promedio de los rodeos. Y es cierto que decir eso para la carne, para la ganadería suena como difícil, pero el mundo está haciendo eso, ha empezado a manejar información de los individuos. Entonces, capaz que la información y el dato sea muy, muy valioso en el futuro y probablemente la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿no? O un mejor negocio o un peor negocio. Daniel, Bueno, Aníbal, no, este es corral para vos, solamente se nos ocurrió un día inseminar con guayu. Esos dos novillos más grandes que pesan 750 kilos y el otro 650 kilos son de otra edad. Es solamente una prueba para otro mercado en realidad, ¿no? Pero bueno, que es posible, está hecho acá en la zona, estos nacieron en ese campo y los otros dos son dos novillos dos terneros que quedaron sin castrar, que se están transformando ahora en MEG, y ahí sí me gustaría que hable algo Aníbal, y lo otro es algo anecdótico, pero para mirar de reojo. Se puede hacer. Bueno, los MEG están dentro de los números que yo le había mostrado hoy, o sea, los MEG están con 2-3% de intramuscular y es un animal que tiene un desarrollo de casi 100 centímetros cuadrados de área de bife, o sea, los MEG están haciendo lo que presumimos que van a hacer, o sea, un animal de alta eficiencia de conversión, de un buen rendimiento carnicero y que está acercándose a la grasa que consume el mercado interno en lo que hace intramuscular. ¿Por qué hablamos de grasa intramuscular? La grasa intramuscular en el mercado mundial se comercia como un atributo de calidad. ¿Es para comer más grasa? No. Usted piensa que la grasa intramuscular de un animal de esto, 3-4% de grasa, tiene la misma grasa que tendría un corte de un pescado. O sea, la grasa intramuscular no es un problema, sino es un anhelo, es tener una pequeña cantidad de grasa allí para proteger a la carne de la pérdida de humedad, de la pérdida de color, de la deshidratación. La carne muy, muy magra tiende a deshidratarse muy rápido y a tomar colores oscuros. Entonces la intramuscular ayuda a proteger la calidad en el tiempo, o sea, le da más vida útil en góndola, le mantiene el color rosado que a veces queremos, el brillo, Entonces para eso está la grasa intramuscular. Hay algunos mercados que consumen y valoran esa proporción intramuscular mucho más que otros, ¿no es cierto? En el caso del Wagyu, la cruza con esa raza japonesa, tiene en particular el atributo de conferir ese engrasamiento temprano intramuscularmente. Es una cualidad particular de esa raza. Acá estamos hablando de un Wagyu cruzado que tiene este animal 50% Wagyu, tiene 7% intramuscular, o sea, es algo que uno no imaginaría, 8%, no imaginaría en el otro animalito de al lado, ¿no es cierto? Por lo que entiendo está difícil hacer una ecografía de área de bife porque no se puede separar, delimitar bien el área del bife, porque es un mosaico de grasa con carne, y eso es simplemente porque estamos hablando de 8% intramuscular. O sea, es un animal distinto, que tiene un mercado distinto,
Es muy curioso porque es una carne, por supuesto, muy tierna y muy agradable, pero no es el mercado argentino. La pregunta de fondo era, ¿uno es capaz de producir este tipo de animal con 8%, 9% de grasa intramuscular en estos sistemas, en estos ambientes por ahí un tanto duros, incluso aunque estén en un corral en Córdoba o en otra provincia, ¿podremos hacerlo? Bueno, evidentemente sí, evidentemente se puede lograr ese tipo de animal. 8 9% de grasa intramuscular es por encima de los que ustedes pueden escuchar por ahí, que se llama el prime o la grasa premium de mercados con la escala americana o la escala australiana. O sea, este tipo de animal es aquí una curiosidad, pero bueno, en algunos mercados es el objetivo de esos sistemas, ¿no? No sé si Daniel si quería agregar algo más sobre eso, pero bueno, es una curiosidad interesante y ver en qué termina ese novillo, ¿no? No, era una presentación a modo de curiosidad y que, bueno, se puede hacer nada más que eso. Ahora sí vamos a seguir con Aníbal. Ahí vamos a pasar a... eso están ahora en 36 meses. Sí, están en 3 años. El engorde y todo eso no se hizo bien como corresponde, como lo indica Guayu, pero nada más que fueron siguiendo el ciclo en el feedlot de los compañeros novillos, y ellos la verdad que ya se conocen todos los corrales del feedlot. No pregunte cuántos kilos de maíz se comieron, pero bueno, son de lento crecimiento, pero es otra cosa. No. Estos son toritos que están a campo, que comenzaron hace 15 días con una suplementación que son la camada de este año que viene, ¿no? La pregunta que yo le haría a Daniel, si son toros parejos o desparejos. ¿Son parejos estos? ¿Quién levanta la mano? ¿Son parejos? No quiere arriesgar nadie nada por las dudas, ¿no? Fíjense, entre el 11 y el 136... El 11 y el 136, si los miran de afuera, son bastante parecidos esos animalitos. Si los miramos de adentro, son parecidos en grasa dorsal. El área de bife también, 80 y 78, similares en grasa de cadera. Son animales muy similares en lo que es la conformación, el 11 y el 136. Pero en las puntas de RFI de consumo residual, uno tiene menos 1,6 y el otro 2,26 positivo. O sea, entre uno y otro hay 4 kilos de diferencia de consumo residual. ¿Qué quiere decir? Que si uno consumía para producir lo mismo 6 kilos, el otro comía 10. Al final del día, cuando terminamos eventualmente con carne, si estos animales transmiten este carácter de consumo a su descendencia, estamos hablando de animales que van a producir teóricamente una cantidad de carne parecida con un costo de alimentación casi del 50% uno respecto del otro. De ahí el valor de mirar esta cuestión de la conversión. Después, dentro de una situación neutral, por ejemplo el que dice 28, el número 28, es un animalito que tiene 97 centímetros cuadrados de área. O sea, yo dije hoy que 100 arriba de 90 es un número muy bueno. El 136 consumió 2,2 más y el otro es menos 1,6 el 11, o sea, la diferencia es 3,8 kilos de alimento, casi 4 kilos. El 136 es el de RFI positivo, digamos que más comió. Una acotación, Aníbal, estas mediciones corresponden a la terminar los corrales de RFI, que fue la fecha de diciembre, no son mediciones actuales las que están ahí. No, está claro, esto se hizo hasta diciembre del año pasado. El RFI se hace, como dije hoy, un periodo de 60, 70 días, cuando el animal está pospúbero, o sea, en pleno crecimiento, y todo lo que queremos tener ahí es un dato de consumo promedio para relacionarlo a su peso metabólico de ese momento y al aumento de peso de ese momento. O sea, no es que se está evaluando todo el tiempo, tiene que ser un animal que después sigue a campo y vive una vida normal de toro en campo de cría, ¿no? El 28 tiene 97,9 centímetros de área, 98 centímetros de área. Si ustedes lo miran solito, digamos, no impresiona demasiado. El 11 tiene 80 y el de al lado tiene 100. O sea,
estamos con un 20% de más de área en uno que en otro. Entonces, por eso yo decía que la ecografía, aunque por ahí tenga su sesgo respecto de lo que es carne después de carcasa colgada o de res media res colgada, porque la media res está fría y este es un músculo activo, pero puede ser un gran indicador de qué le va pasando al animal en su crecimiento. Estos animalitos, cualquiera de estos podría operar como información como si fuera de macho entero joven, o sea, esas áreas son las típicas de un animal de buen rendimiento carnicero y sin castración. Entonces, uno elegiría uno u otro. Bueno, las decisiones acá son distintas. O sea, uno puede decir, no solamente en función de estos atributos yo tomo la decisión de elegir un torito o no, pero que la información es valiosa, porque si estamos diciendo que hay una diferencia de consumo importante para producir lo mismo, es un dato interesante a tener. Supongamos que el 28 que dice ahí, neutro, pero, o sea, 0,07, o sea, neutro en consumo, o sea, consume lo esperable, lo que uno esperaría que consuma es lo que consume para crecer lo que haya crecido en ese periodo, para el aumento de peso que haya tenido, tiene una muy buena distribución entonces muscular y nos promete un buen rendimiento carnicero. Su grasa intramuscular está en 2,6, o sea, es un poquito más magro que el primero, pero está segundo, poquito más magro que el número 11, y su circunferencia escrotal es bastante buena, capaz que el 38 dice acá, es la mejor de todas. O sea, sería un torito a tener en cuenta. ¿Por qué a tener en cuenta? Porque lo puede descartar por muchas otras cosas, o sea, podemos hablar de todo esto toda la mañana, y después viene otra información que capaz que sea más interesante que esta y nos obliga tal vez a no tenerlo en cuenta. No hay mucho más para agregar. Lo que sí tal vez para decir es que si no hay información uno no puede hacer esto, no puede tener una discusión, no puede aunque sea estar en desacuerdo, porque lo bueno sería decir, bueno, no creo en esto, no me interesa este dato, pero si yo no lo tengo, es navegar a ciega. Entonces esta es la cosa interesante de cosechar datos, medir áreas, medir espesores de grasa de cadera, grasa dorsal. ¿Por qué las dos? Grasa dorsal tiende a hablar de la tendencia a ese sobreengrasamiento temprano. Yo no quiero un animal que tenga mucha grasa dorsal y un área de ojo de bife chica, porque eso se transmite, eso tiene también una heredabilidad moderada, y yo puedo terminar con animales que encima después no le va muy bien en la recría, termino con áreas de bife de 50, 55 centímetros cuadrados, rendimientos carniceros muy difíciles, o sea, rendimientos de 68, 70 de la res y un rendimiento al gancho capaz que de 57, 56. Entonces no queremos eso, queremos animales que nos permitan expresar producción individual, o sea, rendimiento de carne, y tratar de no someterlo a situaciones de estrés muy prolongadas para capturar esa ventaja. Pero vuelvo a lo mismo, si no tenemos datos no podemos hacer nada. Entonces a mí me parece, como yo dije hoy hace un ratito, la ganadería es difícil, es de regiones complejas, pero me parece que vamos lentamente a tener que imaginarla con mucho dato más que simplemente la apreciación, que en muchos casos es muy valiosa. O sea, hay mucha gente que sabe mirar y sabe elegir y casi que ve lo de adentro mirando de afuera, pero no son tantos, ¿no? Y sobre todo cuando los números los animales son numerosos y no hay mucho tiempo para dedicarle un rato a cada uno. No sé, Daniel, si hay algo más. Si hay alguna pregunta. No sé si hay preguntas que puede ser. Sí, allá. Felicitarte primero, Daniel, por el trabajo que han hecho, pero me gustaría ver si podemos darle significancia económica a todo este trabajo que ustedes vienen realizando. Digo porque relacionado con la industria frigorífica, todas estas mediciones de carcasa terminan siendo de alguna manera un buen dato para el productor, pero cuando lo llevamos a la práctica, a la industria frigorífica, no tenemos el retorno correspondiente. Por lo tanto, entiendo que para una cabaña me parecen datos de suma importancia, dado que en el momento que uno hace la venta de sus reproductores probablemente tenga ese beneficio extra, ¿no? Pero hablando de rodeos comerciales, en donde uno normalmente, la mayoría de los productores que estamos acá, trabajamos, por ahí no tenemos
esa devolución ante tanto dato que estamos planeando y invirtiendo. Entonces pregunto, ¿no sería una buena manera, digo, no solo comenzar con todas estas mediciones, sino también a través del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, a través de las entidades del agro, trabajar sobre la industria frigorífica, porque me parece que todas estas mediciones tienen un gran impacto a nivel cabaña, pero no lo tienen a nivel comercial. Y como la gran mayoría de las empresas que uno representa o trabaja, si uno le pusiera números, el 90% deben ser productores comerciales o de rodeos comerciales. Digo, ¿cómo jugaría eso? ¿Cómo juega la industria frigorífica en todo esto? Porque no veo toda esta información tan valiosa para uno, pero tan poco válida en el momento que uno quiere el retorno económico. Yo te entiendo lo que estás planteando y es justamente el talón de Aquiles de esto, es la parte más sensible. O sea, ¿qué hacen otras partes del mundo donde se paga por rendimiento de carcasa? En primer lugar, tienen un sistema que se llama de rendimiento carnicero. O sea, vos podés hacer estas evaluaciones externas, tener una especie de precio base o de referencia para el animal, ¿no es cierto? Conformación, peso, algunas cuestiones que son externas, que generan un valor de referencia. Luego, al momento del corte y del ciclo 2, cuando inicia el corte del desarmado de los grandes bloques, aparece esto de medir en planta frigorífica el área de bife, el espesor de grasa, el marbling o marmoreo y otros atributos de color. Eso en muchas partes del mundo, en nuestros competidores internacionales, existe, ¿no es cierto? Y existe una ecuación de rendimiento carnicero, tanto el modelo australiano como el modelo americano, que luego permite entrar a una propuesta de tabla de premios y castigos, donde por sobre el precio base se premia, se mejora el valor y la industria, digamos, admite que va a tener un mejor rendimiento carnicero, esa media res o ese proceso de desposte, o eventualmente descuenta si el precio, si el rendimiento no es el esperado. O sea, ¿qué desearíamos tener nosotros en la industria? Una cosa parecida, que nos diga, este es un precio de base de lo tuyo por conformación, por grado de determinación, por edad, o sea, lo que se ve de afuera, y después un sistema de premios y castigos que la trazabilidad interna del frigorífico te permita capturar. ¿Dónde está Argentina en eso? Yo sé que es complejo, cada empresa frigorífica tiene su estrategia con esto, mucha empresa sabe lo que está pasando del lado de adentro, adentro del frigorífico. Es muy difícil a veces que eso, conozco pocos casos donde esa información realmente fluya hacia el productor. O sea, no tengo una respuesta para eso. Sí que sé que sería muy útil para incluso alcanzar a empujar la producción hacia más kilos, porque hoy se dijo esto, hoy si prestamos atención a lo que nos dijo Leticia, nos dice, no podemos faenar todo con la misma vara porque hay animales que están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo muscular y no son para faenar a los 400 kilos, son para faenar a los 480, que es ahí capaz que tenemos la mejor conversión a carcasa. O sea, hay una nueva metodología ahora que nos permite hablar de medir conversión no a peso vivo sino a carcasa, eso es lo ideal, o sea, medir la eficiencia de conversión a carcasa. Y no todos los animales llegan al mismo momento de la conversión a carcasa. Algunos lo hacen, ese punto de mejor conversión lo tienen a los 450 y otros lo tienen a los 500 kilos o a los 420. Entonces, encontrar esos puntos de conversión es muy interesante, pero alguien te los tiene que pagar después, porque vos llevas a los 500 kilos y tenés una muy buena producción de carcasa, todo muy bien adentro del sistema, y después llegás al frigorífico y te dicen, y esto no vale lo que vale un novillo de 400 porque tenés 100 kilos más, vale menos, y vos produjiste una buena cantidad de carne y después esa res es una excelente res en el desposte, pero favoreció tal vez a una punta de la cadena y no a la otra. A mí me parece que en el proceso de madurez de la cadena de la carne argentina probablemente haya que ir hacia un modelo que premie de alguna manera y castigue y que sea visible, ¿no? Pero no puedo decir más que eso. Una porción de la pregunta tenía que ver con algún inicio referido a esto. Claro, la pregunta es si hay algún inicio referido a este tema, si hay alguna especie de iniciativa al respecto. Eso es para que toda esta tecnología puede ser captada por la mayoría. Claro, el tema es que a ver si hay algún inicio como para que todas estas tecnologías y toda esta
captura de datos sea apropiable por el productor, que le pueda generar algún tipo de renta al productor. En los primeros sistemas de tipificación de carne que se fueron discutiendo, armando, la intención era que avancemos en un método de tipificación de la carne, digamos, de calificación de calidad de la carne, que llegue al dato de rendimiento carnicero, que llegue al dato de justamente que la medición de área de bife, de espesor de grasa, le sea comunicada, igual que en un romaneo, al productor, que justamente cada media genere ese dato, lo que implica vincular una trazabilidad, aunque sea de la tropa por lo menos, si no es de todos los individuos, de la tropa que ingresa, quise decir no de todos los individuos, sino que de todos los individuos de la tropa que ingresan de un productor, se pueda hacer el proceso total adentro de la planta y uno sepa, aunque no sepa cuál exactamente, qué individuo, tenga toda la información de toda la tropa, y si después está en uno vinculado a la caravana o no, en el momento de bajada del cuero. Pero esa era la propuesta que estaba instalada, y bueno, se habla de que alguno lo está haciendo en forma voluntaria, pero digamos, está muy precario, es muy primitivo todavía en Argentina. No hemos internalizado eso, porque lleva esta discusión, cuando vos tengas los datos de área de bife, de espesor de grasa, de rendimiento de tus novillos, va a ir y decir, che, ¿esto contra qué se compara? Vas a querer un punto de comparación, y vas a querer decir, bueno, esto es del percentil superior, del percentil inferior, está en el promedio, y ahí aparece la discusión de premio y castigo. Referido a lo mismo, me ha tocado particularmente algo parecido con los MEG. Una decisión empresarial, por ejemplo, que la cola de un servicio de 70 días pase a ser MEG, con la idea de recuperar kilos y llegar a la misma fecha de salida con la cola entre comillas, porque es servicio de 60 días, llegar a la misma fecha de salida que los novillos cabeza. Y nos encontramos con la realidad de que es fantástico el MEG, ganaron 10, 15% más en eficiencia de conversión y en ganancia de peso, y llegado el momento de comercializarlo, nos pagaron el 20% menos. Entonces llegamos a difundir capaz tecnologías que de repente cuando llegamos al momento de que nos distribuya la industria el valor correspondiente a la inversión, nos encontramos con la realidad de que, flaco, lo tuyo vale como toro. Entonces, yo digo, por ahí la difusión de esta información tendría que ir paralela a trabajar junto con la industria frigorífica, porque si no, de nada vale adoptar estas tecnologías si nosotros no las puestas en práctica, inversión mediante, como me imagino que habrás hecho vos, Daniel, y a la hora de medir los resultados nos encontramos con que ganamos la misma plata o menos que antes. Sí, eso estamos de acuerdo, o sea, eso es así, con los MEG pasa eso, excepto que vos seas dueño de la faena. Entonces ahí el MEG desaparece, es todo carne en cajas y capturás esa oportunidad, que no es menor, y algunos frigoríficos grandes, incluso que son dueños de Fildo y dueños de Fildo lo hacen, ¿no es cierto? Y en parte del mundo, muchas partes del mundo, la faena de MEG es casi la mitad del novillo que se faena, o sea, no son una anécdota. Pero bueno, yo no tengo las respuestas a eso porque no conozco, no tengo, posibilidad de mover ese fiel. Lo que yo sí sé que la Argentina necesita alguna propuesta, aunque sea una, de no digamos un sistema único, pero de premios y castigos en función de lo que es el animal del lado de adentro. Ya tendríamos que hacerlo, y tendría que ser una iniciativa fuerte. En el momento, como yo te decía, empezó luego la discusión del costo de adaptarse la planta a poder medir, a poder cortar carne, a hacer ciclo 2, a medir área de bife. O sea, cuando uno comercializa nada más que medias reses y no corta, no mide, bueno, empieza esa discusión. ¿Cómo hago para medir? En realidad uno podría decir, bueno, hago ecografía sobre la media, separo lo que no da ya y que se quiere ir a media de distribución, y me quedo con lo mejor, aunque sea ecográficamente. Hay alguna iniciativa de esa, no deja de ser una cosa intermedia. Si uno mira lo que hacen los australianos, por ejemplo, son muy competitivos en el mundo, tienen más de 15 o 20 productos cárnicos más que comercializan y adecuan a sus mercados, miden. O sea, los tipos miden cortan en distintos lugares, miden diferentes cosas, pero miden. Y bueno, y ahí hay un compromiso de la industria muy evidente. O sea que no tengo respuestas para esto, pero sí sé que es
digamos, que hay un espacio de mejora en la producción argentina con la cantidad de terneros que hoy tenemos, para mejorar la conversión y la producción de carne muy alto. Yo hoy mostré esos números donde decimos, y si combinamos cosas como esta eficiencia de conversión, las combinamos con los rendimientos carniceros, y capaz que podemos mejorar muy sustantivamente el índice de conversión. No es un 10, un 15, un 20%, es más. Entonces, justamente capaz que la discusión está cómo hacemos para que todo ese esfuerzo vuelva para atrás, vuelva al productor, ¿no? Pero respuestas para esos finales nunca voy a tener. ¿Hay alguna pregunta más con respecto a cualquiera de los temas que se trató aquí? Gracias. Bueno, solo un comentario cortito, para cerrar a lo mejor aquí. Yo creo que lo importante de todo esto, creo que primero tal vez, qué sé yo, no sirve para nada. Y por ahí Aníbal y Leticia me van a mirar, pero no sirve para nada porque tenemos un problema. Tenemos pocos datos, tenemos pocas medidas, y con eso recién vamos a poder llegar al frigorífico. Tal vez sea un comienzo. Y no sirve para nada porque ese tipo de novillos superiores hay pocos. Entonces tenemos que multiplicar, porque hace 40 años que estamos estancados en Argentina en la producción. Y nosotros los productores estamos trabajando, tenemos todo a disposición. El INTA acá re cerquita y lejos. Cuento una anécdota rápida y de parto agradezco. Por ahí debe estar el ingeniero Laura, que va a hablar de sorgo en la otra parada. Organizando un poquito esto de la parada, resulta que nosotros utilizamos un tipo de sorgo que no era el adecuado. O tal vez había opciones mejores. Y no lo sabíamos, a prueba de error veníamos usando algún tipo de sorgo. Y Laura nos miraba con cara extraña como diciendo, ¿por qué será? Y porque simplemente a lo mejor no estábamos tan cerca del INTA. La información estaba acá, a 15 kilómetros. Pero esto, lo importante es que está hecho en Argentina, no está hecho a 12.000 kilómetros, con ambientes totalmente distintos. Está hecho acá, está hecho por argentinos. Aníbal se puso al hombro todo el tema RFI. Los comederos inteligentes se hicieron en Venado Tuerto, con técnicos y electrónicos argentinos, con jóvenes que lo hicieron acá. Muy poquito material de importación tienen esos comederos electrónicos. Alguna antena y no sé qué otra cosa más, que yo no entiendo mucho de eso. Pero está hecho acá. Nuestros vecinos del norte brasilero van a un tranco adelante nuestro. Anoche hablamos, por eso nosotros los productores tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda al INTA. Ahí está la información. Ellos nos tienen que ayudar. Tenemos que pedir ayuda al IPCBA. Yo le agradezco acá a la presidencia del IPCBA hoy. Los productores tenemos que pedir ayuda. Acá nomás cerquita, en Jesús María, hay un emprendimiento nuevo, un complejo que ha hecho la empresa Biofarma, que la voy a nombrar porque total, un complejo de investigación único en Latinoamérica para lograr información argentina con nuestros animales y nuestra producción. Está muy bueno todo lo que leemos de afuera, pero nos falta la información nuestra para poder llegar al producto final. Quiero agradecer especialmente entonces al IPCBA, al INTA. También nos tiene que ayudar los centros de inseminación. Ahí comienza la historia, en la inseminación tal vez, o en la elección de toros. Las fotos de los toros son fantásticos, los centros de inseminación. Yo tengo guardados todos los libros de las fotos de los centros de inseminación. Hermosos, pero no sé, no tenemos que tener miedo de mirar lo que hace la industria porcina, lo que hace la industria aviar. Son situaciones distintas, pero hay cosas para mejorar mirando lo que hacen ellos. No he visto toros que en un catálogo de inseminación su progenie esté en datos de algún areojo de bife o de alguna faena o de carcasas. Por ahí Rodolfo, y agradezco la presencia de los chicos del CIALE acá, que nos están acompañando también. Entonces yo creo que juntos sí, que este centro de investigación que está, anoche hablamos de algunas cosas con el presidente del IPCBA que también lo entusiasma el tema de medir y poder cambiar, y tenemos que revertir la situación de los últimos 40 años. Y obviamente que ahí entra la industria frigorífica. ¿A ellos les interesa tener más producción dentro de los frigoríficos o no? ¿Les interesa la calidad o no? Seguro que lo vamos a lograr. Es el paso más difícil. Lo dijo Aníbal, anoche lo hablamos con el presidente. Pero creo que nos falta eso nomás. El nexo. Y después acá están los estudiantes. Nosotros ya los que tenemos unas canas estamos llegando a la orilla. Pero están todos estos estudiantes que acá hay de alguna primaria, de alguna universidad de La Pampa y algunos otros más que a lo mejor no he visto. Y ahí está
ellos son los que tienen que seguir. Ellos son los curiosos que tienen que seguir y que van a terminar de hacer estas cosas con la industria frigorífica y que toda la cadena desde la cría hasta la caja en la góndola sea negocio realmente para todos. Así que yo quiero realmente decirle a los estudiantes que sean curiosos, que golpeen puertas, que se metan, que pregunten, que insistan, que ustedes son los que tienen la posta para la ganadería argentina. Bueno, Daniel, gracias por tus palabras. Saben que estábamos hablando con Jorge Reina, que es el director del Centro Regional del INTA, y sí, es lo que decía. Tocan la puerta del INTA, www.inta.gov.ar, golpeen en cada agencia, hay técnicos, hay profesionales, hay información, lo mismo que en IPCBA, www.ipcba.com.ar. Ahora nos vamos a la parada 2.